conjunto de cosas que están anunciándose y de ese tema en particular. Hemos buscado a la secretaria Rocío Nale, pues para hablar abiertamente sobre el tema, y te agradezco, Rocío, que nos tomes la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, un gusto saludarte como siempre. Igualmente, en dos términos te propongo. El primero, que tiene que ver con la explicación de lo que se anunció ayer, de qué es lo que se está esperando, el cronograma, el tiempo que se piensa tardar para tener esta refinería, la racionalidad de la decisión y todo esto. Te propongo una primera conversación en estos términos y después te propongo que hablemos sobre la selección de estas empresas en virtud de lo que acabo de comentar. Cuéntanos del proyecto. Bueno, Carmen, mira, se estuvo trabajando desde hace mucho tiempo en el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Primero, desde el lugar donde se iba a hacer, la capacidad, el tipo de crudo, qué tipo de refinería vamos a hacer, porque las refinerías son de diferentes tipos, de diferentes tamaños, manejan diferentes materia prima. Estuvimos con el IMP, los técnicos de Pemex, por supuesto, y se tomó también en cuenta que Pemex ya tiene 7 licencias, las licencias cuestan, y costaron alrededor de $100 millones, licencias que se compraron cuando anunciaron la refinería Bicentenario. Se diseñó, se trabajó en la refinería, se llegó a la conclusión. Vamos por una refinería de un tren de 340,000 barriles por día para procesar 340,000 barriles por día de crudo maya. Será en Dos Bocas, porque en Dos Bocas tenemos a 20 kilómetros la materia prima, para empezar. Segundo, porque ya tenemos ahí el puerto petrolífero más grande de México. Las refinerías producen coque diariamente, toneladas de coque, que hay que sacar. Por lo general se tienen que sacar en barco o en ferrotanque. La refinería pues ya tiene ese acceso. También Dos Bocas tiene tanques muy grandes de 500,000 barriles disponibles. Entonces la tanquería nos va a ayudar. Esta refinería va a tener 17 plantas de proceso, 93 tanques, y es la planta de servicios auxiliares, más las obras externas que lleva una refinería, urbanización y demás. Todo esto se estuvo trabajando. Bueno, para hacer una obra de este tamaño, se requiere compañías expertas en integración de plantas. ¿Qué quiere decir? De las 17 plantas, las plantas son de diferente tecnólogo, de diferente marca. Así son por lo general las refinerías. Así son. Pocas refinerías en el mundo son las que tienen el mismo tecnólogo en todas sus plantas. Aquí tenemos 7 tecnólogos diferentes. Se construyen las plantas y una vez de que se construyen hay que integrarlas. Hay que integrarlas porque una planta produce cierto producto que pasa a la siguiente planta para su destilación, por ejemplo, y de la destilación salen diferentes productos que pasan a diferentes plantas y es todo un proceso químico. Este tipo de infraestructura o de construcción no la hace cualquier constructora, partimos de ahí, no la hace cualquier constructora. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, sobre todo los técnicos de Pemex, y acompañados con el IMP, de buscar a las empresas que tienen mayor experiencia en la construcción de refinerías, las mejores del mundo, porque no queremos que nos dejen las obras tiradas, las obras inconclusas. Ya tuvimos experiencias muy desagradables aquí en México, en Cadereyta, en Tula, por ejemplo, en Minatitlán, donde nos dejaban las obras inconclusas, donde, por ejemplo, en Minatitlán una reconfiguración que tenía que tardarse 3 años, se tardó 10, 11, etcétera, etcétera. Se buscaron a las mejores empresas del mundo. Estas son las mejores empresas del mundo, tienen todas experiencia arriba de más de 100 refinerías, trabajos en más de 100 refinerías.
hablamos, en lo personal, hablé con 2, 3 dueños de las refinerías donde algunas de estas empresas han trabajado, precisamente para ver qué experiencia técnica habían tenido con ellos y qué experiencia ética, a lo que vamos. A mí me hablaron bien, o sea, los clientes estaban satisfechos y además, en su mayoría fueron clientes privados, ni siquiera eran refinerías del Estado. Las refinerías, por ejemplo, de Houston, que ahí hay muchísimas refinerías, algunas de estas empresas pues han construido muchas refinerías ahí. Jacobs, por ejemplo, es tecnólogo, también Jacobs es tecnólogo. Entonces, analizamos todas estas empresas. El sector, Carmen, el sector a nivel global, a nivel mundial, es un sector donde siempre, tú sabes que hasta por el petróleo se han hecho guerras, donde siempre hay cuestionamientos, donde siempre las grandes transnacionales, las grandes firmas siempre están involucradas. Tuvimos que preguntar, tuvimos que entrevistarlos, pero no nada más a ellos. Yo, por ejemplo, recibí chinos, coreanos, japoneses, rusos, españoles, recibimos de muchísimos países. Y estos 4 empresas fueron los que se nos hicieron los más fuertes, y efectivamente he estado escuchando que la revista Forbes hizo una lista, que no tengo la menor duda que así sea, y yo ayer hasta pedí en forma respetuosa, y ojalá que también Forbes nos diera una lista de las grandes constructoras con experiencia de integración de plantas que estén limpias. Bueno. Eso nos ayudaría mucho, porque realmente, no encontramos impecables, pero sí las mejores para este tipo de trabajo. Es un tema complejo, sin duda, Rocío Nale, porque ustedes están buscando empresas grandes que hayan hecho, como estas, han hecho un montón de refinerías, pero también no se puede hacer a un lado lo que dice Forbes, tal cual lo mencionas, lo que publica Proceso con Arturo Rodríguez García, lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción, solo por mencionar Forbes, que es la que estás citando tú ahora. Bueno, ayer que estábamos en una mesa aquí con los colegas de Forbes, que cada semana tienen un comentario en este espacio de noticias, bueno, justamente ellos nos alertaban de estas informaciones, las hemos traído a cuento por obvias razones, nada más por tomar algo de lo que dicen. En el reportaje que se llama Para construir refinería, Pemex invitó a empresas acusadas de corrupción. Dice acá, todas las compañías invitadas a la licitación para construir la nueva refinería han enfrentado acusaciones de corrupción. Las compañías invitadas han sido señaladas por actos de corrupción. El pasado, está lo que tú dijiste ayer, en junio de 2010, por mencionar algunos datos que ofrece esta revista, en junio de 2010 la firma francesa Technip acordó pagar $338 millones y resolver las acusaciones en Estados Unidos por sobornos a funcionarios del gobierno de Nigeria, con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de gas natural licuado. Este caso involucró a otra de las empresas invitadas, que es la estadounidense KBR, anteriormente Kellogg Brown and Root, y otras 2 compañías más en un joint venture para construir las instalaciones de Nigeria, valuadas en $6,000 millones, según detalló el Departamento de Justicia estadounidense en un documento. Este es un caso, Rocío, en donde la empresa, en este tipo de acuerdos judiciales, tuvo que o acordó pagar $338 millones para resolver las acusaciones que en Estados Unidos se le hicieron sobre el tema de Nigeria. Luego está otra parte, Rocío, lo comparto con el público y contigo, donde Forbes dice, el caso argentino, el caso que enfrentó el grupo argentino, que es Techint, cuyo sí, es la otra. Techint es la francesa y Techint esta es la italo y argentina, ¿no? Este es Techint, cuyo presidente ejecutivo, el multimillonario Paulo Roca, con una fortuna de $4,300 millones, dice Forbes, fue procesado judicialmente por una investigación con una amplia red de sobornos.
ahí están citando lo que pasó en noviembre, apenas en noviembre de 2018, donde este gigante italo-argentino que controla Ternium y Tenaris explicó que uno de sus ejecutivos reconoció que pagó a exfuncionarios de Cristina Kirchner durante el proceso de nacionalización en Venezuela de Sidor, una filial del grupo empresarial, reportó Reuters, citado ahora por Forbes. Están otras referencias internacionales, por ejemplo, mencionando al gigante estadounidense de ingeniería KBR, también fue involucrado en actos de corrupción, en este caso con una Oil. Están otras referencias sobre las empresas a las que ha invitado el gobierno mexicano, y en general, bueno, tienes también lo que tanto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como Rodríguez García, Arturo, en proceso, han dicho de Tequint, una de las transnacionales que va por dos bocas, y pues aquí se refieren a una compañía que ya ha sido beneficiada con jugosos contratos para realizar obras en la reciente década y que además pues aparece ligada a la investigación que por corrupción se desarrolla en Brasil en torno a Petrobras. Así que estamos frente a informaciones publicadas importantes. Y te pregunto te lo vuelvo a comentar, Carmen. Venga. Efectivamente, o sea, toda esta lista que tú me das, no tengo por qué dudarla, tiene un mes, del 18 de marzo al 18 de abril, viene un mes y vamos a tener varias reuniones que se llaman reuniones de aclaración. En estas reuniones de aclaraciones es para ver detalles técnicos, detalles de las propias bases de licitación y detalles como estos, como estos. Lo que sí te puedo decir, aquí, en esta refinería de Dos Bocas, independientemente que va a estar acompañado de la Secretaría de la Función Pública, independientemente que va a ser a Open Book, así se llama el proceso, va a estar administrado y supervisado por Petróleos Mexicanos. La procura temprana la vamos a supervisar directamente. Yo entiendo esto que me dices. Por ejemplo, te voy a decir el tipo de infraestructura que hicieron en la refinería más grande del mundo, que fue Bechtel. Bechtel hace la refinería más grande del mundo a Open Book con la administración del dueño. No tuvieron un solo problema de corrupción, porque yo lo pregunté. No puedo generalizar, pero estos son datos que vamos a tratar, por supuesto, en la Junta de Aclaración. No podemos dárselas a cualquier constructora, porque tienen que ser constructoras especializadas, si no vamos a fracasar en la construcción de la refinería, y en lugar de 3 años se nos va a ir a 10, y en lugar de costar 8 millones nos va a costar 16. O sea, vamos a cuidar el proyecto, no les vamos a dar manga ancha. Es el project manager, y esto es importante. ¿Por qué las otras 6 refinerías que hicimos no teníamos project manager? El project manager es quien coordina el proyecto. ¿Por qué no teníamos eso? Porque Pemex tenía un área que se llamaba SPCO o SPECO, que era proyectos y construcciones, que levantó y desarrolló técnicos en construcción, que tenía equipos, que tenía todo, y era prácticamente el project manager de las refinerías y de los complejos y de otras grandes obras que hicimos. Pero todo eso lo desintegraron, todo eso lo deshicieron, desaparecieron ese PCO, y hoy tenemos en Pemex una subdirección de proyectos. ¿Cómo que desapareció? Perdón que te interrumpa. 160 técnicos, nada más. Déjame un segundo, Rocío. Por eso salimos a buscar. ¿Cómo es que desaparecieron esto? Perdón que te interrumpa un segundo, porque dijiste algo muy delicado. Claro. A ver, ¿cómo es que desapareció? Este PCO empezaron a desmembrarlo a mediados del 97, 1997, 98. Para ya no invertir, para ya no desarrollar, mejor dicho. Así es, dijeron, ya no vamos a hacer infraestructura. O sea, para ir aniquilando a Pemex. Imagínate, y era una dirección la más importante. Ellos fueron los que hicieron los que hicieron el trabajo de ductos. Ellos eran los que hacían trabajos en alta mar. Ellos eran los que hacían las refinerías, eran los que hacían los complejos petroquímicos, los procesos gaseros.
era SPCO, siempre estaban trabajando, era una gran empresa y que, por ejemplo, necesitaba en ese tiempo grandes empresas constructoras que todavía había en México con gran capacidad, les hablaba SPCO, pero era el project manager, lo llevaba Pemex, ya no lo tenemos. Entonces salimos a buscar project managers de refinerías, esos son los mejores, los más grandes del mundo. Por eso no creas que porque dijimos, a ver, estos porque son la Madre Teresa. No son la Madre Teresa. Ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia. Por eso yo agradecería una gran empresa integradora que no tenga ningún antecedente, sería fabuloso. Vamos a considerarlo. En las pláticas de revisión que vamos a tener en las reuniones de aclaraciones, que así se llaman en este mes, este tema son de los primeros que Pemex va a preguntar, y además porque es precisamente lo que ha dicho el presidente. Aquí se tiene que hacer la obra transparente, se tiene que hacer la obra bien. Oye, pero te detengo. No podemos hacerla en 8,000 millones de dólares. O sea, encuentras voces que dicen, no las pueden hacer, va a costar el doble, porque así estaban las obras por corrupción en este país. Así estaban, mira, el 18 de marzo que fuimos a Tula, qué bueno que fue el presidente, qué bueno que fue hacer el recorrido, porque entra y encuentra la refinería en un completo abandono de mantenimiento. Ya vio con sus ojos lo que hemos estado diciendo, tubos viejos, parchados, que los trabajadores tienen que hacer milagros, y sin embargo, en el centro de la refinería, en el centro, está la planta de hidrógeno que vendieron a 60 millones de dólares, y que Pemex ahora tiene que comprarle el hidrógeno a una compañía francesa, tiene que comprarle el hidrógeno pagando $1 millón al mes. Produzca o necesite o no necesite el hidrógeno la refinería, y hay un compromiso a 20 años, eso nos va a costar más de 400 millones de dólares. Bueno, y ahí mismo en Tula hicieron un proyecto de ampliación, prácticamente un agregado de la planta Coker, así se llama, que ya se gastaron 2,000 millones de dólares, donde varias empresas que nos han ayudado en otras refinerías también intervinieron, y ahí está botada la planta, y ahora nos dicen que un proyecto que iba a costar 1,500 millones, nos dicen que ahora va a costar 4,000, porque se necesita otros 2,000 para terminar, cuando la planta, la refinería completa, no tiene ni tornillos, y en lugar de haber dado ese dinero para la planta Coque, cuando mucho vamos a obtener 10%, 15% si nos fuera bien, más de gasolina, le hubiéramos metido ese dinero a la refinería. Bueno, ese tipo de cosas las hemos analizado en todas las refinerías, hemos analizado a nivel mundial. Pemex hizo un trabajo exhaustivo, el INP también, decidir qué constructora o qué project manager se va a quedar a cargo. Créeme que nos tomó muchos meses, y este tema de la transparencia, de la anticorrupción, va a ser el tema prioritario, Carmen, va a ser el tema prioritario. Es el tipo de constructoras en todo el mundo, y habrá países, no tengo la menor duda de las listas que me acabas de decir, de las prácticas de corrupción, pero aquí iniciamos una transformación, y aquí vamos a cuidar precisamente eso, Carmen. Y tenemos la indicación, y el presidente personalmente cada semana tiene reunión con nosotros para ver cómo va el proyecto, para ver cada tema, para ver el detalle técnico que analizaron los especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo, de Petróleos Mexicanos, con agua, porque también hay obras hídricas, la Comisión Federal de Electricidad que nos está apoyando con la mecánica de suelos, el Instituto
de Ingeniería de la UNAM. O sea, esto lo hemos hecho en conjunto, ¿eh? No fue una decisión unilateral. ¿Por qué 4? ¿Por qué no se abrió? Ayer me preguntaban eso. ¿Por qué no se abrió y que se anotaran todas? Bueno, porque ya también aquí en México se había hecho una práctica, que se abría y se anotaba todas. Y había una que se anotaban muy por abajo, incluso de lo que se tenía contemplado, para ganarse la licitación. Se ganaban la licitación y a los 3 meses, a los 5 meses pedían ampliación de presupuesto. A los otros tantos pedían ampliación de presupuesto. Y la obra se tardaba y al final salía al doble o al triple. Todo eso con base a la propia experiencia que se tenía en Petróleos Mexicanos. Y es un tema muy largo. Yo le comentaba a tu equipo, yo tengo ahorita a las 8:30 la inauguración de un foro de Wind Power, que son de energías alternas aquí en Citibanamex, Carmen. Sí, y ya prácticamente estoy llegando. Terminamos la conversación si quieres, Rocío. Dame solo un minuto nada más y cerramos esta conversación a reserva de seguir de cerca lo que aquí estamos platicando contigo, porque nos has dicho algo que solo querría cerrar y subrayarlo. No se puede hacer a un lado la información que existe respecto a las acusaciones, señalamientos y procesamientos por temas de corrupción a estas empresas que han invitado. Eso está ahí y tú, bueno, lo tienes que procesar de alguna manera. Has dicho que habrá una reunión con estas empresas. ¿Le llamaste una reunión de evaluación, una reunión de qué tipo y con qué alcance legal? No, lo marca el propio... ¿Cómo es que se llama? Contrato. Reunión de aclaraciones. Exacto. Las aclaraciones son dudas y no puede haber una, ¿eh? Pueden haber 5, 10, las que sean necesarias en todo este mes antes de que ellos hagan su propuesta. Ellos hacen una propuesta financiera con las bases de licitación que les dimos. Y en esas reuniones de aclaraciones, por supuesto, vamos a tocar este tema. Claro que sí. ¿Existe, Rocío Nale, la posibilidad, después de una junta de esta naturaleza, de que al analizar lo que ocurra con lo que ustedes puedan tener de información ya publicada y lo que puedan plantearle las empresas sobre lo ocurrido, existe la posibilidad de que se reviertan invitaciones? ¿O eso ya es un hecho? Mira, vamos a ver, Carmen. Yo quiero ser muy responsable con esta declaración. Vamos a ver. Al 18 de abril nosotros tenemos propuestas y al 18 de abril volvemos a hablar exclusivamente de este tema para ver cómo en el mes caminó el tema de juntas de aclaraciones, de las preguntas, de todo esto. Va a ser un proceso muy interesante. Estaremos hablando de ello, Rocío. Si me lo permites, estaremos en contacto para seguir el proceso mismo. Gusto, Carmen, como siempre, porque estamos aquí para eso. Estamos para explicar, para dar a conocer, que no se malinterprete, que no empiecen pues a ruidos. Mejor explicamos, damos la cara, decimos de qué se trata. Y estamos para eso. Y te agradezco mucho, Carmen. Estaremos en contacto. Rocío Nale, secretaria de Energía de México. Gracias por tomar la comunicación y buenos días.